En el corazón del augusto emirato de Zafira, el imponente jeque billonario Rashad al-Khoury, una figura envuelta en misterio y poder, alzaba la vista desde el balcón de su palacio, presintiendo que una tormenta se avecinaba, no en el desierto, sino en su propia vida. La noche estaba teñida de estrellas, pero en su interior reinaba una oscuridad que ni la opulencia inexistente podía disipar. Zafira brillaba con su lujo desbordante, alfombras de seda que susurraban secretos, paredes de mármol que reflejaban el fulgor del oro incrustado y el aroma persistente de incienso mezclado con especias que flotaba como un velo ancestral. Pero lejos del esplendor, en las calles polvorientas y bulliciosas, caminaba Layla, con su pequeña hija entre los brazos, enfrentando el desprecio silente de quienes la juzgaban sin piedad, como si su humilde origen fuese una sombra incapaz de atravesar el brillo de aquel mundo de poder y riqueza. Layla avanzaba con el ceño fruncido, el peso de las miradas y susurros limpiando la esperanza de sus labios. Su amor inquebrantable por su hija le daba fuerzas, un faro en medio del rechazo y las burlas. El contraste entre la fragilidad de su figura y la fuerza que emanaba de sus ojos era un enigma que Rashad notó en cuanto la vio cruzar los vastos jardines del palacio, en una visita accidental que cambiaría el curso de sus destinos. Era la primera vez que Rashad observaba con interés verdadero algo o alguien ajeno a su entorno habitual de poder. La frialdad que siempre exhibía cedió a una mezcla confusa de curiosidad y algo que apenas reconocía, una chispa de compasión. Sin embargo, la rigidez de su mundo y las cadenas invisibles de sus responsabilidades lo mantuvieron firme, dispuesto a no ser vulnerable. Allí, en ese encuentro casual, se dibujó una tensión imposible de ignorar. Layla, con su espíritu desafiante, no necesitaba sobrenombres ni títulos para sostener la mirada del jeque billonario. Cada palabra que intercambiaron estaba cargada de silencios pesados y miradas que decían más que cualquier frase, donde el orgullo y la desconfianza se entrelazaban con una atracción velada que desafiaba las diferencias. Cuando Rashad decidió acercarse más, un secreto oscuro y profundo emergió, una verdad escondida en la inocente sonrisa de la niña, que podría romper toda certeza y cambiar irrevocablemente el destino de ambos. El encuentro había encendido una chispa, pero era ese secreto, el fuego capaz de consumir todo lo conocido. Antes de que otro secreto de este emirato salga a la luz, asegúrate de formar parte de nuestra caravana de historias. Hay destinos que aún serán escritos, y no quiero que te pierdas ni un solo instante. Deja tu like si el misterio del jeque billonario ya atrapó tu corazón. Cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad sigues esta saga y qué giro esperas para el próximo capítulo. Tu pasión por estos dramas es lo que nos inspira a seguir contando más. Gracias por acompañarnos. La luna llena se reflejaba tenuemente en el mármol pulido del balcón, mientras el jeque Rashad al-Khoury permanecía inmóvil, como un rey preso en su torre de oro y responsabilidades, su mirada profunda y enigmática seguía la silueta de Layla, que desaparecía entre los jardines iluminados por faroles de cristal, llevando en brazos a su pequeña hija. Esa visión fugaz había removido algo en él, una grieta en el muro de indiferencia que siempre había construido con acero. La pesada puerta del salón se cerró tras los pasos seguros de Rashad. Su séquito lo esperaba,
pero nada en las caras acostumbradas de sus consejeros podía distraerlo. Un abanico de pensamientos había anidado en su mente. ¿Qué buscaba aquella mujer en su dominio? ¿Cómo se atrevía a pisar, con aquella dignidad humilde, el terreno reservado solo a sus aliados y súbditos más cercanos? Mientras tanto, Laila avanzaba con la cabeza erguida, tratando de ignorar el eco cruel de las miradas ajenas. En el fondo, su corazón latía con intensidad contenida. Sabía que en ese palacio no habría lugar para ella ni para su hija salvo en las sombras. Pero aquella noche, algo había cambiado. El encuentro fortuito con Rashad había encendido una chispa de esperanza, y a la vez el miedo de que ese contacto pudiera atraer desgracias aún mayores. Detrás de las puertas doradas, Rashad apretó los puños con fuerza. La disciplina que había gobernado su vida chocaba ahora con un sentimiento incómodo, la necesidad de proteger lo que apenas comenzaba a conocer. La niña que Laila cuidaba con tanto esmero, ¿podía ser ella la clave para desentrañar la tristeza oculta detrás de la mujer? ¿O sería más bien un aviso de tormentas inminentes? Los rumores circulaban en el palacio. Voces susurraban que la llegada de Laila no era coincidencia, que su pasado ocultaba secretos capaces de derribar imperios. Rashad, consciente de su poder, no podía permitirse ser víctima de manipulaciones, pero la duda lo carcomía. Esa noche, en el silencio profundo de su alcoba, decidió investigar. Mandó llamar a sus más fieles espías para que observaran cada movimiento de la mujer sin que ella lo sospechara. Pero entre esos muros dorados, no todo era estrategia ni desconfianza. Mientras descansaba en su lecho adornado con telas bordadas de hilos dorados, recordaba con nitidez el brillo en los ojos de Laila. No era solo miedo ni desafío, había algo más, una mezcla de valentía y tristeza que le recordaba a su propia historia, a una juventud marcada por renuncias y decisiones forzadas. Laila, sin saber que era vigilada, se detuvo a orillas de un oasis cercano. Allí, bajo el manto estrellado del desierto, su alma se desnudaba por un momento. La corriente fresca del agua reflejaba su rostro cansado pero resuelto. En su mente se repetían las palabras que le había dicho Rashad, tan cargadas de poder y misterio. Tu secreto nos une o será nuestro fin. Resonaban como una profecía que aún no sabía cómo interpretar. Con pasos mesurados, volvió a sus aposentos provisionales, el único lugar donde podía descargar sus miedos sin máscaras ni barreras. La pequeña, ajena a las tormentas adultas, dormía apacible. Su respiración suave era el único consuelo palpable. Al día siguiente, el palacio despertó con una noticia inesperada. Rashad había anunciado una ceremonia privada para esa misma noche, un evento reservado solo a quienes formaban parte de su círculo más íntimo. En el aire vibraba la sospecha. ¿Sería una forma de acercarse a Laila o una trampa para descubrir sus verdaderas intenciones? Laila apenas pudo contener un suspiro. Sabía que esa invitación implicaba un cambio irrevocable en su destino. Vestida con un sencillo pero elegante vestido que resaltaba la nobleza de su porte, caminó hacia el salón principal, donde la espera una multitud brillante. Nobles con joyas que capturaban la luz. Mujeres con velos y caballeros de caras impenetrables. Rashad apareció como un dios en su trono, su mirada fija buscando entre los rostros la figura que desde la noche anterior no salía de su mente. Cuando sus ojos se posaron en Laila, el silencio se volvió palpable. Ella, sin temor, le devolvió la mirada. Un pacto tácito se selló en ese instante. Durante la velada, palabras veladas y miradas cargadas de significado cruzaron el aire. Rashad habló con voz firme, anunciando un acuerdo inesperado.
Layla debía permanecer al lado del jeque como su consejera y confidente, hasta que su pasado se aclarara y las amenazas disolvieran el velo de misterio. Nadie había visto jamás a Rashad tan vulnerable y expuesto. Mientras los asistentes se miraban entre sí, intrigados y desconfiados, Layla sintió la presión aumentar. Sabía que aceptar implicaría exponerse a un mundo de intrigas y traiciones, pero también era el único refugio para su hija y para ella. En el silencio de la noche, o al regresar a sus aposentos, Layla reflexionó sobre el peso de aquella decisión. Un escalofrío le recorrió la espalda cuando recordó la expresión severa de Rashad al decir: «Hay secretos que pueden destruirnos, pero también pueden unirnos más allá del miedo». Entonces, un susurro atravesó la estancia, tan ligero como el viento del desierto, pero tan fuerte como la tormenta que se avecinaba. Alguien observaba, al acecho, dispuesto a usar ese secreto para destruirlos a todos. Y ese alguien estaba más cerca de lo que ambos imaginaban. La noche pareció suspenderse en el alma del palacio, como si el desierto mismo contuviera la respiración ante la novedad que perturbaba su equilibrio milenario. Rashad al-Khuri permanecía en su cámara privada, la penumbra acariciando los elegantes retratos cuyos ojos parecían juzgar cada pensamiento que brotaba de su mente inquieta. El jeque billonario, poderoso e implacable ante el mundo, estaba atravesado por una intranquilidad que desconocía. El rostro de Layla, firme y desafiante, se repetía una y otra vez en sus pensamientos, como un eco persistente que desafiaba sus normas inquebrantables. Al otro lado del enorme palacio, Layla se entregaba a un momento de tregua en su fugaz refugio. El simple aroma del incienso mezclado con el viento fresco del desierto llegaba hasta sus sentidos. Aferraba la delicada mano de su hija, cuyo sueño sereno contrastaba con la tempestad latente en el mundo adulto. Sabía que la decisión anunciada por Rashad la había colocado en el ojo del huracán, convertida en consejera y confidente del jeque billonario. Su vida se sumergía ahora en un mar de incertidumbres. No era solo el peso de su secreto, era la avalancha de miradas, la sospecha y los susurros que crecían en el palacio como arena arrastrada por el viento. En el interior, Rashad convocó a sus mejores espías. Les encomendó una orden clara: vigilar cada movimiento de Layla, sin una sola sombra de duda ni error. La traición latente era un veneno que podía corroer hasta el núcleo mismo de Zafira. Pero más allá de la fría vigilancia, el jeque sentía, por primera vez, el calor de una conexión genuina, aunque envuelta en dudas y temores. El velo de hielo que siempre lo protegió se resquebrajaba ante esa mujer que desafiaba su mundo de oro y mármoles, con una mezcla única de valentía y fragilidad. Los días siguientes transcurrieron entre ceremonias formales y susurros opacos. En los pasillos del palacio, la presencia de Layla encendía reacciones encontradas. Algunos nobles la miraban con desdén, otros con curiosidad, disfrazada de cortesía, y algunos pocos con una tensión apenas contenida, como si intuyeran que aquella alianza podía quebrar más de una tradición ancestral. En una madrugada interminable, Rashad encontró en su aposento un silencioso espejo que reflejaba su propia imagen. Un hombre implacable, saturado de poder, pero privado de afectos verdaderos. La sombra de su padre, la rienda férrea de su estirpe y la soledad inevitable de su trono lo habían endurecido. Sin embargo, la recuerdo amarga de una juventud marcada por renuncias emergió con fuerza. Esa misma juventud a la que Layla parecía desafiar con cada gesto,
y que ahora, extrañamente, le inspiraba ternura. Un anhelo reprimido encendía su corazón, un deseo inconcebible que rozaba lo prohibido. Mientras tanto, Laila empezó a descubrir las intrigas sumergidas en el esplendor del palacio. Voces que murmuraban sobre lealtades falsas, alianzas ocultas y enemigos disfrazados de aliados. Sus encuentros con Rashad fueron tensos y cargados, siempre medidos, como una danza delicada entre la verdad y la mentira. Una tarde de sol abrasador, Rashad llamó a Laila a su biblioteca privada. Allí, entre estantes repletos de libros y pergaminos, la luz filtrada a través de vitrales color esmeralda bañaba sus rostros en un brillo casi mágico. «Tu secreto», comenzó él, con la voz grave y contenida, «no es solo una sombra en tu pasado. Es un arma que puede destruir no solo a ti, sino a quienes te rodean». Laila alzó la barbilla, su mirada desafiante no flaqueaba. «No vine a este palacio buscando guerra, Rashad. Solo quiero proteger lo que amo». Un silencio pesado siguió a sus palabras, como el preludio de una tormenta aún por desatar. «Proteger o despertar fantasmas», respondió él, con una mezcla de advertencia y súplica. De pronto, un ruido sutil hizo que ambos se giraran. Una figura oscura se desvaneció en el umbral de la puerta, desapareciendo antes de que pudieran reaccionar. Ese instante rompió el frágil equilibrio entre los dos. Esa noche, Rashad caminó hacia el balcón que daba al vasto desierto iluminado por la luna llena. Su mente estaba trenzada en pensamientos turbulentos. ¿Podría confiar en aquella mujer que despertaba en él sentimientos hace mucho olvidados? ¿O sería supervisión? La confianza era un lujo que no podía permitirse. Y sin embargo, aquella noche, sus dedos temblaron al recordar el gesto protector de Laila con su hija, la calidez inesperada, que había conseguido disipar, aunque fuera por un instante, el frío que lo envolvía. Mientras el viento arrastraba las dunas y el murmullo del oasis cercano parecía susurrar secretos antiguos, Rashad dio un paso decisivo hacia un futuro incierto. Ignoraba que, en las sombras del palacio, aquella figura observadora que escapó de la biblioteca comenzaba a preparar su jugada mortal. Un plan que obligaría al jeque billonario a elegir entre su trono y su corazón, entre la venganza y el perdón. Y así, bajo el manto estrellado, la paz del Emirato de Zafira pendía de un hilo, condenado a quebrarse en el momento menos esperado. La tensión que latía en el aire del palacio de Zafira no cesaba, sino que aumentaba, como un sutil temblor bajo la superficie del desierto. En el salón privado, Rashad Al-Khori permanecía reclinado en un diván de terciopelo color esmeralda, con los dedos entrelazados y el ceño fruncido. La figura etérea de Laila aún recorría su memoria, como un espejismo imposible de negar. El silencio reinaba, roto solo por el leve murmullo del agua que corría en una fuente cercana, un sonido que parecía burlarse de su tormento interior. La ceremonia de la noche anterior había dejado una marca indeleble. El alarde de poder de Rashad contrastaba con la vulnerabilidad que sentía al mantener a Laila cerca, no solo como confidente, sino como un enigma impenetrable. Mientras contemplaba el reflejo de la luna en el vidrio tallado de su ventana, percibió una sombra desplazarse al final del pasillo. Su instinto, entrenado durante años para detectar la amenaza más mínima, se activó sin vacilar. Se levantó lentamente, sus pasos firmes resonando en los mármoles frescos, y al asomarse al corredor,
No encontró nada, solo el susurro del viento nocturno colándose entre las cortinas. En otro rincón del palacio, Laila intentaba ocultar el temblor que sacudía su cuerpo. La invitación para quedarse al lado del jeque billonario era una cadena invisible, una prisión que unía sus destinos con hilos tensos y peligrosos. Pero para ella, la urgencia de proteger a su hija era un faro que la mantenía decidida, aunque el miedo visitara sus pensamientos en momentos de quietud. Sentada en un pequeño balcón interior, cubierto de mosaicos que reflejaban la luz de miles de estrellas, Laila respiró profundamente, dejando que el aroma del sándalo se impregnara en su piel. Sus dedos estrechaban un medallón antiguo, recuerdo de un pasado que se aferraba a ella con fuerza inesperada. Esa reliquia era el secreto con el que vivía, una verdad oculta que podía destruir no solo su futuro, sino también el reino de Rashad. Los ecos de la conversación en la biblioteca resonaban aún en su mente. Las palabras de Rashad habían sido un aviso velado, una advertencia envuelta en una promesa casi quebrada. Tu secreto no es solo una sombra, había dicho él, es una llama que podría incendiar todo lo que conocemos. Esa frase era ahora un peso que Laila llevaba con dignidad, pero también con temor. ¿Cuánto tiempo podrían sostener esa fachada de calma cuando la tormenta amenazaba con desgarrar las cortinas del palacio? Al amanecer, Rashad convocó nuevamente a sus fieles, espías, delineando un perímetro invisible alrededor de Laila. Pero oculto tras esa medida de seguridad había otro impulso, uno más profundo y perturbador, la necesidad tortuosa de entenderla, de atravesar ese muro impenetrable de secretos y orgullo. Sin embargo, la corte no tardó en murmurar. Algunos nobles espiaban con desdén cada interacción de Laila con el jeque, avivando intrigas y sembrando dudas sobre sus verdaderas intenciones. La atmósfera se envenenaba con miradas cargadas de veneno disfrazado de cortesía, y voces bajas que prometían revelar la caída de quien desafiaba la tradición. Un día, mientras caminaba por los corredores adornados con tapices que narraban las glorias pasadas de Zafira, Laila sintió la presencia helada de ojos ocultos detrás de una columna. No era una mirada curiosa, era un aviso, una amenaza apenas camuflada. Sin voltear, supo que alguien la observaba, estudiaba cada movimiento, aguardando el momento de actuar. El encuentro con Rashad seguía siendo una danza delicada, un juego de voluntades y silencios casi insoportables. En el despacho privado, las palabras eran cuchillos envueltos en terciopelo. Rashad, con una mezcla de admiración y desesperación, trataba de abrir puertas cerradas por el tiempo y el miedo. ¿Por qué confías en mí, Laila?, preguntó una tarde, sus ojos buscando respuestas que se negaban a aparecer. Ella levantó la vista, y aunque la sombra de dolor se asomaba en sus pupilas, su voz fue firme. No es confianza, jeque, es supervivencia, y proteger a mi hija es mi único propósito. Si eso te convierte en aliado o enemigo, lo descubriré en su momento. El choque entre sus mundos no era solo cultural o social, era la confrontación de dos almas heridas, sedientas de redención y de un amor que, a pesar del orgullo y las barreras, comenzaba a germinar. Pero mientras la fragilidad de ese vínculo crecía, una tormenta ocultaba sus primeros truenos. En los aposentos destinados a Laila, una figura oculta deslizó un sobre sellado con un emblema desconocido. La invitación tácita a jugar un juego peligroso, una amenaza que hacía eco en los salones dorados del palacio. Esa noche, Rashad sintió en su pecho un latido distinto,
una mezcla de miedo y deseo. Caminó hacia el balcón, donde la luna reflejaba su silueta en el mar de arena. Cerró los ojos, recordando el roce fugaz de la mano de Layla, cuando sin palabras le había mostrado un atisbo de confianza. Un ruido seco rompió el silencio. Rashad se giró abruptamente, su mirada cortante buscando en la penumbra. Los susurros ya no eran solo rumores. Alguien movía las piezas en la oscuridad, dispuesto a derribar no solo a Layla y su hija, sino a él mismo. Y en ese instante, bajo la vastedad estrellada del desierto, Rashad comprendió que la verdadera batalla apenas comenzaba, no entre sable y arena, sino en el terreno peligroso del amor, la traición y los secretos enterrados demasiado tiempo. Un mensaje cifrado, caído sobre el mármol como un presagio de desastre, esperaba en el umbral del futuro, listo para cambiarlo todo. La quietud de la noche en el palacio de Zafira se había vuelto una trampa silenciosa. Rashad al-Khoury, vestido con una túnica oscura que absorbía la pálida luz lunar, recorría los largos corredores con pasos medidos, su mente una tormenta implacable. La sombra que había visto en la biblioteca se había convertido en una obsesión, un mal presagio pesado como el oro que adornaba cada esquina de sus dominios. En su mente latía la imagen de Layla, fuerte y digna, portando en su mirada el peso de secretos que amenazaban con desgarrarlos a ambos. La idea de protegerla, de mantenerla cerca más allá de lo prudente, era una llama que ardía contra la fría disciplina que siempre había regido su vida. Layla también sentía esa tensión punzante. En sus aposentos, mientras la brisa nocturna mecía los cortinajes de seda, apretaba contra su pecho a su hija dormida. Cada suspiro de la pequeña era un recordatorio de la fragilidad que debía defender. Sus dedos, todavía temblorosos, rozaban el medallón que colgaba de su cuello, esa reliquia tan antigua como peligrosa, cuyo secreto había atraído la amenaza invisible que ahora acechaba en las sombras del palacio. El choque entre sus mundos era evidente en cada gesto, en cada palabra no dicha. Layla sabía que Rashad la observaba, y ese peso sobre sus hombros crecía con cada paso que daba por el palacio. No había refugio. Su destino ya estaba atado irrevocablemente al del jeque billonario. En la biblioteca, días atrás, un eco de aquella conversación resonaba aún. Rashad, con voz grave, había pronunciado palabras teñidas de advertencia y deseo. Tu secreto nos une o nos destruye. Ahora, esas palabras parecían clavadas en su alma. Un inesperado susurro alteró el silencio. Cuando Layla descendía las escaleras que conducían a los jardines interiores, una figura encapuchada emergió de la sombra, sus ojos brillando con una fría determinación. Sin pronunciar palabra, deslizó un pequeño pergamino sellado entre sus manos, el tacto ligero, pero cargado con la amenaza inminente. Layla sintió un escalofrío correr por su espalda. El papel era una invitación velada a un juego mortal, un mensaje que apenas alcanzaba a comprender, pero que sabía significaba un ultimátum. La oscuridad que la rodeaba ya no era solo del desierto, sino una tormenta inminente en el corazón de Zafira. Esa misma noche, mientras Rashad se bañaba en la penumbra de su despacho, el pergamino apareció misteriosamente sobre la mesa de cedro. Al romper el sello, sus ojos recorrieron líneas escritas con tinta envenenada de doble filo.
Revelaciones sobre alianzas ocultas y traiciones que acechaban desde las raíces mismas de su reino. La amenaza era palpable, un veneno que había arraigado entre sus más cercanos consejeros. El jeque sintió la antigua carga de su linaje como un yugo en sus hombros, pero también una llamada a la acción. La elección se volvía imposible. Debía proteger a Layla y a la niña, aún sin comprender del todo aquella verdad oculta, o permitir que la sombra destruyera todo lo que amaba. «No podemos calar mi reino en el polvo», murmuró para sí, apretando el pergamino en un puño con la fuerza de quien decide luchar contra su destino. Al amanecer, la luz dorada del sol atravesó los vitrales, bañando el palacio en un resplandor engañosamente tranquilo. Layla, vestida con telas, simples pero impregnadas con la nobleza de su dignidad intacta, aguardaba en los jardines que conectaban los salones del poder. El aroma a jazmín y menta flotaba en el aire, un contraste sutil con la tensión que envolvía ese momento. Rashad apareció. Su presencia no necesitó palabras, sus miradas ya hablaban. Que el silencio era denso, cargado de preguntas que aún no tenían respuesta. Sin embargo, en ese instante furtivo, el jeque avanzó hacia ella, tomando la pequeña mano que colgaba insegura. «Nuestro tiempo se agota», dijo con voz ronca como si cada palabra pesara toneladas. «No eres solo una sombra en mi palacio, Layla. Eres parte de la tormenta que sacudirá Zafira». Ella alzó la mirada, valiente y decidida, pese al miedo que bullía en su pecho. «Entonces quiero enfrentar esa tormenta. A tu lado», respondió, la voz firme pero matizada por una vulnerabilidad que solo Rashad podía descubrir. La tensión entre ellos se volvió palpable. Un aura de peligro y pasión, cortesía del destino que les retaba a un duelo invisible, se mezclaba con la fragilidad de dos almas que empezaban a entrelazarse, incluso en medio del caos. Sin embargo, mientras sus manos se rozaban brevemente, un estruendo apagó la calma. Una sombra emergió en el horizonte, demasiado cerca para ser ignorada. Un mensajero con borde negro heraldando la llegada de una noticia que electrificaría los muros del palacio. Rashad se tensó, la ira y el temor entrelazándose como serpientes listas para atacar. El pergamino que había leído esa noche no era el único vendaval. Alguien más movía las piezas en la oscuridad. Alguien con la maestría suficiente para convertir secretos en armas letales. Con un último vistazo a Layla y su hija, el jeque supo que la verdadera batalla no sería solo por su trono o por su legado, sería por sus corazones, y el precio sería más alto de lo que cualquiera podía imaginar. El murmullo del desierto, siempre presente, parecía contener la respiración ante el giro implacable del destino, bajo la inmensidad estrellada. El jeque billonario sintió que el velo de su invulnerabilidad se rasgaba, porque en el palacio, en los rincones más oscuros y en las almas más inesperadas, se tejía una red de traición que podría consumirlos a todos, y el primer hilo a romper estaba a punto de ser tirado. El crepúsculo se desvanecía lentamente cuando una nueva inquietud comenzó a tejerse en el corazón del palacio de Zafira. Rashad al-Khoury, aún marcado por la revelación del pergamino en su despacho, se paseaba con pasos cortos y ceremoniosos bajo los arcos iluminados por lámparas doradas. Cada sombra parecía susurrar secretos antiguos y conspiraciones que podían derrumbar no solo su imperio, sino aquello que comenzaba a gestarse entre él y Layla. Sus dedos recorrían inconscientes los bordes del medallón que Layla llevaba siempre consigo, un símbolo que sin saberlo
los ataba más allá de la política y el poder. Ese mismo objeto que encubría la amenaza latente de un pasado oscuro era, a la vez, la única luz que podía iluminar el camino hacia su salvación. En la inmensidad del palacio, Layla preparaba, con manos firmes, pero corazón acelerado, su atuendo para la ceremonia privada que Rashad había convocado. Sabía que ese evento era un punto de no retorno. No solo sellaría su rol como consejera y confidente, sino que pondría a prueba cada una de las fortalezas y miedos que albergaba desde hacía meses. Al ponerse el vestido simple pero elegante que usaba para estas ocasiones oficiales, sintió el fresco aroma del sándalo que se mezclaba con la fragancia de jazmín traído desde los jardines. Los ecos de susurros, algunos cargados de envidia, otros de pura malicia, rebotaban en los mármoles, recordándole que ahora era parte del juego más peligroso del emirato. Rashad la esperaba en el centro del salón principal, magníficamente vestido, pero con el ceño fruncido, como si el peso de la corona le apretara el alma. Sus ojos se cruzaron sin que se pronunciara palabra alguna, y en aquel instante el mundo exterior desapareció. Fueron dos almas enfrentadas y desnudas, atrapadas en un espacio suspendido entre la atracción y la desconfianza. Layla, susurró Rashad, apenas audible para cualquiera, pero con la firmeza que solo quien domina un imperio puede tener. Este secreto que cargas puede salvarnos o condenarnos. Ella mantuvo la mirada, desafiante y serena, pero una sombra de temor danzaba en sus pupilas. No buscaba este destino, jeque, respondió. Mas ahora que estamos en él, lo enfrentaremos juntos, con la verdad que sea necesaria. Aquellas palabras fueron el anuncio de una alianza frágil, pero poderosa. La ceremonia continuó, pero en el silencio cargado que seguía sus intercambios, ambos sabían que nada volvería a ser igual. La tensión palpable era un hilo invisible tendido sobre sus cabezas, listo para romperse con el primer movimiento en falso. Cuando la velada comenzó a decaer, un murmullo extraño irrumpió en el salón. Una figura encapuchada emergió de entre los asistentes, con pasos cautelosos pero seguros, dirigiéndose hacia Rashad. Sus ojos oscuros destellaron con una sombra que sólo el jeque pudo reconocer. Un antiguo juego de traición, tejido en las sombras de su corte. Antes de que pudiera reaccionar, la figura deslizó un pergamino sellado sobre la mesa frente a Rashad. Al abrirlo, sus manos temblaron ligeramente, no por el frío de la noche, sino por la amenaza que aquellas palabras llevaban escritas con tinta negro como la noche sin luna. El linaje que cargas es puro, pero la sangre que corre en tus venas oculta secretos que pueden quebrar el trono. Aquella sentencia era una daga envuelta en seda, un mensaje directo no solo para Rashad, sino para Layla también. El jeque sintió el peso de su destino comprimirse como una llama a punto de extinguirse. La multitud contenía la respiración, observando el cambio sutil en la expresión de su gobernante. Su mirada, que hasta entonces oscilaba entre la fuerza y la duda, ahora reflejaba una determinación sombría. Más tarde, cuando el salón se vació y las estrellas ocuparon su lugar en el cielo, Rashad y Layla quedaron solos frente a frente, con sus corazones latiendo al unísono de aquella tormenta encendida por un secreto ancestral. ¿Por qué alguien quiere destruirnos?, preguntó Rashad con voz áspera, la vulnerabilidad filtrándose entre el poder. Layla bajó la mirada, pero su fuerza no flaqueó, porque este secreto no es solo mío ni tuyo,
Es un legado que alguien teme que revelemos. Él dio un paso hacia ella, apoyando con delicadeza una mano sobre la mejilla de Layla. El roce fue breve, pero suficiente para que ambos sintieran la electricidad que los mantenía unidos contra el mundo entero. Entonces, prometo que nadie derribará este palacio ni a quienes amo, murmuró, ni siquiera si eso significa desafiar al destino que mi sangre reclama. El silencio se rompió con un leve crujido desde el ala este del palacio. Rashad giró rápidamente, sus ojos buscando en la penumbra la fuente del sonido. Pero lo que encontró fue solo la sombra fugaz de alguien que desaparecía antes de que sus guardias pudieran llegar. Una sonrisa amarga curvó los labios de Layla. «Ya nos están acechando», dijo, «y no todos desean que estemos juntos». El jeque asintió, mientras la luna llena bañaba sus figuras en blanco y negro. Entre ellos, la promesa de un amor condenado a luchar en la oscuridad. Pero en lo profundo del palacio, una figura velada observaba con ojos fríos y calculadores, apretando un anillo que llevaba grabadas las iniciales de una antigua enemistad. El tablero de poder se movía, y con ella el destino de Rashad y Layla se acercaba al vértice de una tormenta que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. La batalla real apenas comenzaba, y sus piezas más valiosas estaban a punto de ser reveladas. Las primeras luces del alba comenzaron a deslizarse por el horizonte, pero en el palacio de Zafira, el tiempo parecía haberse detenido. Rashad al-Khori permanecía absorto frente a las imponentes ventanas de su despacho, donde el reflejo de su rostro se mezclaba con la bruma dorada que ingresaba tímidamente. La tensión, como una liana invisible, se entrelazaba cada vez más en su pecho. La promesa no dicha de la última noche rondaba en sus pensamientos con un peso insoportable. Layla, por su parte, sentía el palpitar implacable del destino, como un tambor resonante en su pecho. Cada paso que daba entre los suntuosos pasillos era un desafío silencioso a los juicios que la rodeaban. Su vestido sencillo rozaba los suelos de mármol, pero llevaba en la mirada la dignidad austera de quien carga secretos demasiado grandes para ser susurrados. La ceremonia próxima había dejado un eco persistente en sus almas. Algo estaba por cambiar, y la alianza frágil entre ambos pendía de un hilo. No era solo la amenaza externa con susurros envenenados, era la danza peligrosa de emociones encontradas y el misterio que cubría la pequeña que Layla protegía con uñas y dientes. Rashad se giró abruptamente cuando el sonido de pasos acompasados rompió el silencio. Layla apareció en el umbral, sus ojos buscando en los de él la fuerza que ninguno de los dos admitía necesitar. Por un instante, el bullicio del palacio desapareció, dejando solo el intercambio silencioso de miradas en que se decían más verdades que 1000 palabras. «¿Crees que esto es suficientemente?», preguntó Layla, su voz firmemente envuelta en un suspiro contenido, mientras una sombra de fatiga se dibujaba en sus labios. «Permanecer a tu lado, bajo esta opresión, esta vigilancia». Rashad bajó la mirada, sin poder ocultar la grieta en su coraza. «No es suficiente», respondió la voz áspera cargada de una vulnerabilidad rara. «Pero si no es contigo, entonces con nadie». Un leve temblor recorrió el ambiente, como si las paredes del palacio reconocieran la fragilidad de aquel pacto de silencios y medias verdades. Layla se acercó con pasos lentos, y en un gesto casi prohibido, sus dedos rozaron la palma del jeque. En ese roce, una promesa no verbalizada yacía suspendida. Pero el eco de ese momento fue truncado cuando una sombra oscura emergió de uno de los corredores que desembocaban en el despacho. Rashad indicó a Layla que retrocediera, sus ojos llenos de alerta. «No estamos solos», advirtió con la voz baja pero firme.
La figura, envuelta en una capa negra que ocultaba su rostro, deslizaba pasos silenciosos, pero cada movimiento hablaba de una amenaza calculada. Sin mediar palabra, dejó caer un pequeño sobre sellado con un emblema desconocido sobre la mesa frente a Rashad. En el interior, palabras trazadas con tinta negra destellaban un mensaje ominoso. La sombra a la que temes ya no observa desde lejos. Está dentro, acechando cada respiración, una daga lista para desgarrar la alianza que crees fortalecer. Un silencio pesado envolvió la estancia. Layla, con el corazón encogido, sentía que el paraíso de su pequeño refugio se desmoronaba. Rashad, con el ceño fruncido y los puños apretados, sabía que aquella era la señal que marcaba el inicio de una guerra interna. ¿Quién es este enemigo?, musitó Layla, el miedo luchando con la valentía en su voz. Alguien que no solo pone en peligro nuestro presente, sino también el futuro de mi hija y de Zafira. Rashad volteó hacia ella, las líneas de su rostro endurecidas por la decisión. Alguien que conoce demasiado, contestó. Realmente demasiado. El jeque recorrió con la mirada la vasta sala, como si las paredes congelaran la traición que se ocultaba entre sus muros dorados. Sentía cómo se tensaban cada músculo, preparándose para defender no solo su reino, sino ese corazón que, contra todo pronóstico, comenzaba a latir al lado de Layla. Ella, aferrando el medallón antiguo que pendía de su cuello, supo que era el momento de despejar las sombras que cubrían su pasado. La amenaza invisible era solo el prólogo de lo que estaba por venir. Debemos actuar, dijo, con la convicción de quien ha vivido demasiado para temer. No solo por nosotros, sino para evitar que esas raíces podridas destruyen lo que queda de Zafira. Rashad asintió, un relámpago de respeto y admiración cruzando en su mirada. Haré que cada traidor pague el precio, prometió. Y protegeré tu secreto, Layla, con mi vida. Un silencio denso siguió a sus palabras, roto únicamente por el sonido cercano del agua corriendo en la fuente del patio interior. Fuera, la noche abrazaba el palacio con su manto estrellado, ocultando en su vastedad las conspiraciones que crecían como serpientes entre las arenas. Antes de que la palabra pudiera seguir su curso, un grito ahogado resonó en los corredores. Una alarma silenciosa que solo unos pocos habían previsto. Rashad y Layla corrieron hacia la fuente del ruido, sus corazones disparados por el peligro inminente. Allí, tendida en un oscuro rincón, apareció una figura conocida, un mensajero del pasado de Layla, de ojos fríos y sonrisa torcida, que sostenía con dedo acusador un pergamino manchado con un sello que nadie deseaba ver, el emblema de una casa rival dispuesta a todo para derribar a la familia Al-Khouri. El jeque pasó la mano por su rostro, conteniendo la ira que amenazaba con arrasar todo a su paso. «El juego ha cambiado», dijo con voz dura. «El tablero se ensancha, y los peones ya no son lo que parecen». Layla, con la mirada fija en el mensajero, sintió la estabilidad temblar bajo sus pies. «La guerra no es solo de poder», susurró. «Es guerra por la verdad que oculta este medallón. Y pronto, todo Zafira conocerá el precio de ese secreto». Rashad dio un paso al frente, su figura imponente recortada contra la luz tenue del amanecer que comenzaba a teñir el desierto. «Entonces lucharemos», declaró, «por el trono y por el amor que desafía las sombras», mientras sus manos se encontraban en un gesto de alianza indestructible. Un último suspiro recorrió los rincones del palacio. Una trama oscura, vieja como las arenas mismas, comenzaba a despertar, y en la penumbra, un susurro frío llegó a oídos que no debían escuchar. El enemigo ya no estaba en las sombras lejanas, estaba dentro. El palacio de Zafira parecía dormido,
envuelto en el silencio pesado antes de un vendaval. Rashad al-Khoury caminaba con pasos firmes, pero su corazón latía desbocado, enredado en una maraña de dudas y temores. El pergamino que acababa de leer aún ardía en su mente. Sus palabras negras como la tinta eran dagas invisibles perforando su alma. No solo amenazaban su reinado, sino que dejaban entrever secretos invulnerables, atados a Layla y a la niña que ambos querían proteger a toda costa. El eco sombrío de aquella amenaza se mezclaba con la imagen persistente de Layla, vestida con aquella sencillez que contrastaba con la opulencia del palacio, pero irradiando una dignidad que desafiaba cualquier etiqueta social. Rashad la había visto enfrentarse a miradas cargadas de desdén, y sin embargo, ella se mantenía de pie, como un faro indomable en medio de las arenas movedizas de intrigas y traiciones. En sus aposentos provisionales, Layla acunaba a su hija, la presencia cálida y frágil que le recordaba por qué debía seguir luchando. El medallón antiguo colgaba de su cuello, rozando suavemente la seda de su vestido. Era el guardián silencioso de un secreto que podía consumirlos. Sentía cómo las paredes susurraban conspiraciones, y cada sombra parecía esconder un ojo vigilante. Cuando Rashad entró en la estancia, sus miradas se encontraron en un instante cargado de tensión. No hicieron falta palabras. En ese intercambio silencioso había un mundo de emociones: el miedo, la esperanza, la desconfianza, pero sobre todo la necesidad latente de protegerse mutuamente. «No podemos esperar más», dijo Rashad con la voz ronca. «La amenaza no es solo de fuera, está aquí, dentro de estos muros. Y si no actuamos, todo lo que amamos se perderá». Layla apretó el medallón contra su pecho y susurró: «Sé que alguien arriesga todo para desenmascarar lo que guardo, para destruir lo que tú y yo estamos construyendo». Un golpe sordo resonó en la puerta, y un mensajero apareció, su figura encapuchada flotando entre las sombras. En sus manos llevaba un sobre sellado que parecía absorber la luz. Sin una palabra, lo dejó caer sobre la mesa y se retiró como un espectro que cumplía con un destino sombrío. Rashad rompió el sello con manos firmes y leyó las líneas escritas con la crudeza de una amenaza sin retorno. «El linaje que defiendes no es tan puro como crees. En la sangre que corre por tus venas hay sombras, dispuestas a devorar el trono y al amor que has permitido crecer». Sus ojos se clavaron en Layla, buscando respuestas que ni ella misma podía ofrecer aún. La fatalidad de aquel mensaje resonó en sus corazones como un tambor que anunciaba la guerra. Un silencio denso colgó entre ellos, roto solo por la respiración entrecortada de la niña dormida. Layla dio un paso adelante, sus ojos llenos de una determinación que desafiaba la incertidumbre. «No importa quién esté detrás», dijo con firmeza. «No permitiré que destruyan a mi familia». Rashad, atrapado en aquel momento frágil, bajó la mirada y casi en un suspiro prometió: «Ni el trono ni nada en este mundo valdrá más que protegerte a ti y a ella». La fortaleza que siempre había albergado se resquebrajaba ante la vulnerabilidad que Layla despertaba en él. Por primera vez, el poderoso jeque billonario sentía que su invulnerabilidad era una ilusión frágil, amenazada por el mismo amor que le proporcionaba consuelo. Aquella noche, cuando la luna se alzó brillante sobre las dunas del desierto, Rashad condujo a Layla a un apartado jardín iluminado por faroles de cristal. Allí, entre las sombras danzantes de las palmeras, el silencio era un testigo cómplice. «Debemos descubrir quién mueve las piezas», susurró él.
Este enemigo conoce nuestras almas y nuestros miedos. No podemos ocultarnos más. Layla, con el corazón agitado, asintió y apoyó su mano sobre la de Rashad. En ese contacto se selló un pacto silencioso, un juramento de lucha y protección mutua. De repente, un leve crujido rompió la calma. Rashad giró con rapidez, sus ojos recorriendo la penumbra hasta detectar una sombra que se desvanecía en la oscuridad del corredor. La presencia invisible del enemigo era tan palpable como el calor sofocante del desierto. La traición, disfrazada de lealtad, se anidaba demasiado cerca. Mientras regresaban al palacio, ambos sabían que la batalla que se avecinaba no sería solo por el poder o el trono, sino por el amor prohibido que desafiaba todo pronóstico, por el secreto que podría destruirlos o unirlos para siempre. Y en la penumbra de una de las torres más altas, una figura oculta observaba, con ojos que brillaban con una mezcla de odio y satisfacción. Apretó un anillo con las iniciales de una antigua enemistad, mientras una sonrisa helada se dibujaba en su rostro. El destino de Rashad y Layla pendía de un hilo. La tormenta estaba a punto de desatarse, y el primer paso hacia su caída ya había comenzado. El primero en despertar fue el resplandor dorado que se colaba tímido entre las pesadas cortinas del palacio de Zafira. Rashad al-Khori, el jeque billonario, permanecía sentado junto a la ventana de su despacho. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una determinación renovada. El peso de los secretos y las amenazas que acechaban su reino aún sentía, pero la incertidumbre que lo había acompañado durante semanas comenzaba por fin a disiparse. Layla entró con pasos medidos, llevando en brazos a su hija dormida. La niña, ajena al turbulento mundo adulto que la rodeaba, inspiraba en ambos aquella esperanza inexplicable que sólo la inocencia puede encender. El silencio de aquel encuentro estaba cargado de palabras no pronunciadas y emociones contenidas. Sin embargo, un vínculo de fortaleza y confianza se dibujaba entre ellos, más allá de las sombras del pasado. «No podemos seguir ocultándonos», murmuró Rashad, sin apartar la mirada de ella. «La amenaza está dentro de estas paredes, pero también tenemos aliados que desconocíamos». Layla apretó contra su pecho el medallón, símbolo de un legado prohibido y peligroso. Finalmente, susurró, «Es tiempo de enfrentar la verdad, no solo por nosotros, sino por Zafira, por la niña, por todo lo que queremos proteger». Ambos intercambiaron una mirada profunda, donde el miedo y la esperanza danzaban en un equilibrio precario. De repente, la puerta se abrió y dos hombres entraron con discreción. Eran los espías más fieles de Rashad, portadores de noticias que cambiarían el curso de todo. «Se ha descubierto al traidor», anunció uno con voz grave. «No es uno cualquiera, jeque. Es alguien del consejo, cercano a su padre». El aire pareció congelarse. El golpe era directo y feroz. La traición había germinado en las raíces mismas del poder de Rashad. «¿Quién?», preguntó con voz seca, máscara tras la que luchaba contra una indignación casi quebrantadora. El hombre titubeó, pero la verdad salió a la luz. «El príncipe Omar, su propio hermano, ha conspirado con los enemigos de Zafira. Tenía conocimiento del medallón y buscaba usarlo para sus propios fines». Layla contuvo la respiración. La revelación de que un pariente tan cercano estuviera enfrascado en la oscuridad confirmaba sus temores sobre la magnitud de la tormenta que enfrentaban. Rashad se levantó con firmeza, los hombros rectos y el semblante decidido.
Esta noche terminaremos con esta sombra. Layla, necesitaremos que confíes en mí como nunca antes. Ella asintió, sintiendo que las palabras del jeque ya eran una promesa inquebrantable. Mientras el sol se ocultaba detrás de las dunas, la cena en el palacio fue fría y tensa. Los ojos de todos se posaban en Rashad y Layla, conscientes de que algo estaba por estallar. Pero en medio del lujo y las fachadas, dos almas se preparaban para la batalla más crucial, la que más allá del poder buscaba la verdad, la justicia y, sobre todo, su amor. Al caer la noche, Rashad convocó una reunión privada. Los leales al palacio se reunieron en la gran sala iluminada solo por candelabros de cristal. Allí, con voz firme y potente, Rashad denunció la traición de su hermano, declarando la ruptura irrevocable de aquel lazo que los había unido desde la infancia. Los murmullos se transformaron en un suspiro colectivo. La audiencia comprendió que la lucha sería intensa, pero la determinación del jeque era contagiosa. Layla y Rashad se retiraron a los aposentos, donde el peso del día dio paso a un momento íntimo, donde por fin la vulnerabilidad pudo expresarse. Él apartó suavemente un mechón de cabello de su rostro, la mirada llena de ternura y arrepentimiento. «Perdóname por todas mis dudas, por todas las veces que te hice sentir que no había lugar para ti en este mundo». Ella lo sostuvo cerca, con la voz quebrada pero segura. «No importa lo que enfrentemos, Rashad, estamos juntos en esto. Mi pasado, mi secreto, ya no son cadenas, sino el puente que nos unió». Un halo de paz comenzó a envolverlos. Las heridas de semanas se cerraban al calor de un amor que plumaba la esperanza con cada latido. Al amanecer, la corte fue testigo de una escena nunca antes vista. Rashad, con Layla a su lado, presentó públicamente a la mujer que había conquistado no solo su corazón, sino también su confianza absoluta. Con decisión, anunció que Layla y su hija serían parte integral de su vida y del futuro del emirato. Los nobles, sorprendidos, observaron cómo la humildad y la fuerza de Layla no solo desafiaban las tradiciones, sino también inspiraban un nuevo tiempo para Zafira. Los días siguientes transcurrieron entre renovadas alianzas y limpieza decisiva de las traiciones. El príncipe Omar fue capturado y desterrado, poniendo fin a la sombra que amenazaba el reino. Con el peligro disipado, Rashad dedicó cada momento libre a reconstruir lo que el poder y la soledad habían erosionado en su alma. Fue en un jardín secreto, donde las flores comenzaban a brotar con la primavera del desierto, que sellaron oficialmente su unión. No hubo grandes caballeros ni espectaculares ceremonias, solo la promesa sincera y cálida de dos corazones entregados. Layla sostuvo la mano de Rashad, mirando a su hija jugar entre las flores y la luz dorada. «Somos un nuevo comienzo», dijo él, «no solo para nosotros, sino para todo Zafira». Ella sonrió, dejando caer una lágrima de alegría. «Y esta vez ningún secreto nos separará, bajo el cielo estrellado del emirato». Rashad y Layla caminaron juntos hacia un futuro que, aunque incierto y desafiante, prometía ser suyo. La tormenta había pasado, y en su lugar florecía un amor poderoso y libre. El palacio, símbolo eterno del poder y la riqueza, vibraba ahora con el latido renovado de la esperanza, mientras dos almas antes divididas por secretos y miedos encontraban el valor para ser simplemente ella y él. El desierto guardaba entonces su silencio milenario, testigo discreto del triunfo del amor verdadero, en tierras donde solo los valientes se atreven a soñar. Y así, en el corazón glorioso de Zafira,
El jeque billonario Rashad Al-Khoury y Laila sellaron su historia, dejando atrás la oscuridad para vivir en la luz de un amor que ni el tiempo ni los secretos podrían arrancar jamás.